Bien, jóvenes. Bien, volvemos entonces, que se vayan conectando todos. Y mientras se van conectando, no es de más recomendarles, chicos, ustedes son futuros colegas, y como les decía, creo que a Lidia o a Patricia, existe mucho de este tema, ¿ya? Existe mucho de este tema que llega generalmente a proceso, que se podría conciliar si hay un avasallamiento de un derecho propietario. Ustedes saben que las personas a veces se van a juicio hasta por medio centímetro, por un centímetro, ¿no? Lógicamente había que estar en el lugar de ellos para poder establecer, ¿no? Porque esa actitud se va a determinar muchas veces por costumbres, por usos, pero bueno, la ley reconoce los caminos y los medios por los cuales se puede defender la propiedad, por los cuales se puede anular una ilegal transferencia, se puede dejar sin efecto ciertos documentos, siempre que consista, que tenga como respaldo pues alguna resolución judicial, ¿cierto? Pero esto es lo que establece la ley, ¿ya? Si bien la propiedad nos da el derecho de poder, en términos populares, llamemos así, hacer lo que queramos, esto no conlleva un absolutismo total, ¿ya? Esto no nos confiere el derecho de decir, soy el rey acá y en el ejercicio de mi derecho de propiedad puedo hacer lo que sea y no me interesa si perjudico o no perjudico a los vecinos, no es tanto. ¿Soy propietario del bien que me corresponde? Sí. ¿Está cumpliendo una función social? Sí. Pero también debo respetar el derecho de los demás. Y precisamente les decía, eso es lo que nos recomienda el artículo 107 como cuando habla de abuso de poder. ¿No? Ahora, materia civil es un mundo, digo yo, un mundo mágico, fascinante, es amplio, es cierto, el derecho civil, pero explota la capacidad que ustedes tienen que adquirir, ¿no? Los conocimientos que tienen que adquirir, porque pone en prueba en cada proceso por el que el abogado tenga que llevar, tenga que presentar, para poder establecer la defensa de los intereses y los derechos. Y en materia de propiedad, o adquirir la propiedad por lo menos, lo que más se ve son capiones. Hay eso de los avasallamientos, hay eso de que se pasó, se entró unos cuantos metros, no quieren arreglar, no quieren considerar, y esto termina en litigio. ¿Y qué va a decidir finalmente en base a la carga probatoria, a la carga de pruebas que presenten las partes? Va a ser un juez, lógicamente, que va a requerir de peritajes técnicos de profesionales que sí manejan esta parte técnica de la medición, mensura, avalúos y todo lo demás, y en base a esos informes que se pagan, ¿no? Entonces la cosa va por ahí. Ahora, continuando con el tema, debemos establecer, si hablamos de propiedad, cuáles son los modos de adquirir esa propiedad. Como antecedente se tiene que los modos de adquirir la propiedad se dividen en dos grandes grupos, ¿ya? Los modos de adquirir la propiedad se dividen en dos grandes grupos. Uno es el modo originario, ¿ya? El modo originario, y el otro es el modo derivado. El modo originario, como su nombre lo dice, ¿sí?,
cómo se origina la forma de adquirir una propiedad, es la ocupación. Y esto antiguamente tenía que ver con los nómadas, ¿no? Las tribus, los grupos que se formaban, que no tenían un lugar específico para quedarse y andaban de lado en lado recolectando frutos, cazando, satisfaciendo necesidades, ¿no? Y los sedentarios, que son aquellos grupos primitivos que ya generan el establecimiento de la ocupación en un determinado lugar, en un determinado territorio, sin saber ellos que con el tiempo podían hacerse propietarios o iban a hacerse propietarios. Y precisamente la ocupación tiene que ver con esa época, con esa edad del sedentarismo. De ahí que la doctrina civil establece que el modo originario para adquirir la propiedad es la ocupación. Y la ocupación va a derivar a la posesión, ¿cierto? La posesión ya es uno de los más usados medios para poder adquirir la propiedad. Los modos derivados, aquellos que van a derivar del modo originario, tienen que ver, por ejemplo, con, ahí está la usucapión, la ley, que tiene que ver con los contratos de compraventa, accesión, que lo vamos a estudiar de manera particular, y la tradición, la entrega real de dinero, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa que finalmente manejen, que dentro de los modos de adquirir la propiedad, se reconocen en dos grandes grupos, que son el modo originario y el modo derivado. El modo originario, caracterizado por la usucapión, no hay otro, y el modo derivado, que viene a ser la usucapión, los legados, la ley, la tradición de los contratos, de compraventa, de donación, como quiera llamarse, que van a terminar adquiriendo la propiedad de ¿no? El modo universal es prácticamente la forma de adquirir todo el patrimonio en su totalidad. La adquisición por acto entre vivos, necesariamente un contrato. Por causa de muerte se puede adquirir la propiedad, pero claro que sí, la famosa herencia, sucesión hereditaria. A título particular, cuando adquirimos un determinado bien y no todo el universo de los bienes. A título gratuito, podemos adquirir una propiedad, sí, mediante un contrato de donación. Y a título oneroso, ¿no? También podemos adquirir la propiedad que tiene que ver con el contrato de contrato. ¿Sí? Ahora bien, ustedes saben lo que es el carácter oneroso. ¿Chicos? ¿Cómo, doctor? ¿Ustedes saben qué significa oneroso? La persona que tiene la deuda y no paga en el tiempo establecido. Ya, tibio. Si yo les digo que he firmado un contrato a título gratuito y otro contrato a título oneroso, ¿cuál sería la diferencia? Moroso, le he escuchado. Perdón, doctor, es que medio entrecortado. Allá, oneroso, ahí están viendo en la diapositiva. ¿Qué significa oneroso? ¿Nadie? Si yo digo que, a ver, yo me voy a usar en el ejemplo, la invitación que le he hecho a mi esposa me ha resultado bastante onerosa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Puedes repetir, Lisa, por favor? Si yo pongo el ejemplo de la invitación que le he realizado a mi esposa me ha resultado ser bastante onerosa. ¿Qué estoy diciendo? Doctor, Obligatorio. Más o menos que está yendo a un lugar por obligación. A ver, Silvia ha levantado la mano, adelante.
Doctor, como en el mismo título dice, es cuando adquirimos un bien con alguna obligación o carga. Y si usted dice el ejemplo de su esposa, es con una carga, o sea, como que le ha costado hacer la invitación. Ahí está la palabra mágica. Oneroso quiere decir costoso. ¿Ya? Oneroso, van a ver mucho de eso en el código, quiere decir que de por medio hay un costo, hay un valor que se cubre. Es lo contrario de gratuito. Si yo digo prácticamente la invitación que le hice a mi esposa me resultó gratis, seguramente estoy diciendo, no he gastado casi nada o no he gastado nada, ¿no? Ha gastado ella, digamos. Pero si digo, la invitación que le hice a mi esposa me resultó bastante onerosa, estoy diciendo, pucha, que me ha costado porque he gastado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de título gratuito o título oneroso, estamos hablando, cuando hablamos de gratuito, que no hay una contraprestación. Por ejemplo, el contrato de donación, ¿qué quiere decir donar? ¿Qué entendemos por donación? Dar algo por voluntad propia, ¿A cambio de algo o a cambio de nada? a cambio de nada, Lisa. Muy bien. Regalar algo. Regalar, ¿no? Lo asociamos con obsequiar. Fíjense que ahí hay un donante y hay un donatario. El donante va a entregar, va a dar algún bien al donatario, ¿cierto? Y este donatario va a pagar algo, va a retribuir No, Lisa. algo. ¿Qué dice? No, Lisa, No, porque el donante está siendo donante. Le está dando algo sin recibir nada a cambio. exactamente. Entonces, ese contrato de donación va a ser a título gratuito o a título oneroso. A título gratuito, Lisa. A título gratuito. En cambio, Pero doctor, ¿sí? yo ahí diría que se te puede dar el donador a título gratuito, pero se puede volver oneroso. ¿Por qué? Lo que ha sucedido ahora en la pandemia con el tema de la gente que buscaba plasma, ¿verdad? Era, se supone, donación gratuita. Y de un tiempo a esa parte se ha vuelto oneroso porque cobraban demasiado caro. Ah, O claro, estoy... esa ya totalmente desvirtuaría la calidad de donación, ¿cierto? Prácticamente ya no habría la calidad o el carácter gratuito. Pero eso ya es un aprovechamiento malicioso de las personas, ¿no? Pero hablando de los presupuestos legales que genera un contrato de donación, así hablando puramente, la donación es por excelencia un típico ejemplo de contrato gratuito. El donante entrega al donatario algún determinado bien activo o derecho y el donatario no retribuye con nada, ¿cierto? Hasta ahí es lo que podemos ver como donación. Ahora, otra cosa es que la viveza criolla o el aprovechamiento de la situación, como se le quiera llamar, haya generado en el donante hacer negocio. Y ahí prácticamente ya no hay donación. Ahí podríamos hablar del carácter oneroso, que es el segundo ejemplo, de un negocio típico de compraventa. El negocio jurídico de compraventa, ¿ya? O el acto jurídico de compraventa que se hace también mediante contrato, también es el típico ejemplo de el carácter oneroso de ese tipo de contratos o de actos jurídicos. ¿Por qué? Porque aquí está el vendedor y aquí está el comprador. Este vendedor, bajo un contrato de venta, tiene la obligación de entregar el inmueble que está vendiendo. Y en contrapartida, ¿qué tiene que hacer el comprador? ¿Qué dice? ¿Qué tendría que hacer el comprador? ¿Qué debe hacer? No tendría. ¿Qué debe hacer? Hay un contrato de compra-venta donde el vendedor se obliga a entregar el bien ofertado en venta. ¿Cuál es la obligación del comprador? Pagar. Pagar. Pagar.
Por tanto, al haber un pago, hay un precio, hay un monto, hay un costo, ¿cierto? Por eso tiene el carácter oneroso. ¿Listo? Y en resumen, como formas de adquirir la propiedad, ya hablando del modo derivado, porque el originario se va a quedar con la usucapión, tenemos también pues la ocupación, que más adelante da lugar a la posesión. Tenemos que la posesión va a dar lugar a la usucapión, la accesión como un modo o forma de adquirir la propiedad, la adjudicación en los remates públicos o judiciales, me adjudico un bien y ese bien va a ser de mi propiedad. El contrato, por lo general compra-venta, voy a adquirir ese bien, un contrato de donación, si soy donatario voy a recibir ese bien, y la ley que define y regula estos modos de adquirir la propiedad. ¿Listo? Bien. Ahí tienen, dentro del derecho romano, qué es lo que era la ocupación, ¿no? Tener, tomar posesión. Y la usucapión, por eso se la relaciona mucho con la ocupación derivada a la posesión. La usucapión por excelencia es el modo más usual de adquirir la propiedad de un bien, poseyéndolo por el tiempo que establece la ley. ¿Listo? Por excelencia es una de las causales más típicas para poder adquirir la propiedad y las más usadas, que dicho sea de paso. La accesión que está prevista en el artículo 147 del Código Civil, que no se preocupen, lo vamos a ver como tema separado, tiene que ver con una forma de adquirir la propiedad, porque parte de esos bienes o parte de un bien se va a incorporar, se va a adherir a otro, ya sea de forma natural, paulatina o brusca, o sea de forma artificial. Lo más natural es de forma, lo más usual más bien es que se adhiera de forma natural, y esto se da mucho en el derecho agrario. Se da mucho en el derecho agrario. No mucho en el sector urbano, pero sí se da en el sector agrario. Pero vamos a ver uno por uno. No hay problema. La sucesión tiene que ver con la muerte real o presunta de una persona cuyos bienes se van a transmitir a los descendientes o a los herederos. Estos herederos que van a recibir los bienes de sus causantes, de sus fallecidos padres o parientes, se van a establecer mediante un procedimiento que se llama ahora aceptación de herencia, ¿cierto? Pero los herederos van a adquirir esos bienes. La adjudicación, como les decía, una autoridad judicial, una venta judicial, un remate, nos vamos a adjudicar. Y el contrato, pues no es otra cosa que el acuerdo de dos o más personas para poder realizar algún acto jurídico. Entre vivos es la forma más común de adquirir la propiedad. ¿Ya? Entre vivos. Bien, la ley tiene que ver con regular las formas en las que se va a adquirir una propiedad. Ellas nos dicen qué hacer, cómo hacer las cosas bien. Y una especificación, la especificación como forma de adquirir la propiedad es la particularidad que debe existir para adquirir determinado bien. De ahí que los bienes muebles o inmuebles sujetos a registro, por ejemplo, un auto, cuando se establece la compra-venta de un automóvil, se deben copiar de forma fidedigna todos los datos técnicos y un poco legales al mismo tiempo que se encuentran insertos en el RUA, ¿cierto? Tipo, subtipo, clase, a gasolina, modelo, número de motor, número de chasis. De los inmuebles lo propio, ¿cierto? Ubicación, cuántos metros de superficie tiene, cuadrados, si hay construcción, quiénes son las colindancias, sobre dónde está ubicado, calle, avenida, el registro de derechos reales. Todo aquello es especificar un bien que se va a adquirir en propiedad. ¿Ya? A esto se refiere. Bien. Ahora, ¿cómo podemos representar
el derecho de propiedad. Y esto es muy importante. No hay mucho problema con la propiedad individual. ¿No? Individual, uno. Esa propiedad, esa casa, ese inmueble, ese lote, ese auto es de uno. La propiedad resoluble viene a ser un término de la legislación argentina, ¿ya? Que la doctrina lo respeta, que más adelante se va a unir a lo que conocemos como copropiedad. En el Código Civil, de forma continua, no van a escuchar o no van a leer una característica de la propiedad resoluble. La propiedad colectiva es lo contrario de la propiedad individual. Individual, uno, colectiva, mucho. Que también tiene mucha relación con la copropiedad, ¿cierto? El régimen de propiedad en condominio se puede establecer cuando, si el condominio es un edificio por pisos o el condominio es por casas individuales, ¿cierto? En estas dos figuras también va a existir la relación de copropiedad, ¿sí? Propiedad común quiere decir la copropiedad. Y el derecho de superficie, que lo vamos a ver también como tema aparte, sí, conlleva también al derecho a construir. El derecho de superficie, cuando veamos el tema, se va a referir a construir sobre terreno o en terreno ajeno. Y ahí van a nacer dos figuras. El propietario de la construcción, que va a ser distinto al propietario del terreno. ¿Ya? Pero no nos vamos a complicar en este momento. Vamos a continuar. Hasta aquí hemos podido ver el tema de la propiedad. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, para pasar al otro tema. ¿Quién tiene alguna pregunta? Cualquiera. No se queden con la duda, por favor. Les pido y les ruego. ¿O está clarísimo? A ver. María Isabel Camacho. Adelante. Lidia. Adelante, Lidia. Doctor, más que pregunta, no sé, creo que no estoy muy de acuerdo con el tema de eso, de que la tierra es del que trabaja, porque si una persona adquiere un terreno y no puede estar en ese momento para trabajar en ese terreno, pero sí tiene su terreno que le ha costado, ¿por qué tendría que venir otra persona para quitarle en caso de decir que es usucapión o porque quiere trabajar la tierra? Ya. A ver, porque no quede laguna, les voy a explicar lo siguiente. El lema de que la tierra es para quien la trabaja, habíamos dicho, es un tema estrictamente del derecho agrario, ¿cierto? Que se asemeja a las reglas del Código Civil, sí. Hagamos una comparación. En materia agraria, la ley del régimen agrario, la ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria, establece que la persona poseedora o propietaria de una propiedad agraria que no le dé la función social, la función productiva, entiende que no le interesa tener la propiedad o la posesión. Pero como en el régimen agrario rige este principio de que la tierra es de quien la trabaja, ante el descuido, dice la norma, y negligencia del propietario del tema agrario, en no cultivar, en no labrar, en no trabajar esa tierra, conlleva a entender que no le interesa tener. De ahí que en materia agraria también hay la figura de la usucapión, pero con ciertas excepciones, ¿ya? Porque dentro de la ley del INSA, que ha sido modificada, ustedes han debido escuchar, está otra categoría que se llama las tierras comunitarias de origen, las famosas TCOs, que se asemejan a nuestro ámbito civil como la copropiedad,
¿no? Es la propiedad de la comunidad. No pueden vender, ojo. Internamente lo harán, pero legalmente no pueden vender las TCOs, tierras comunitarias de origen. Tampoco se les puede hacer usucapión en esas TCOs. En las demás categorías de propiedad agraria, si no se cumple este principio, la persona que ha cultivado, la persona que ha cuidado, que ha regado ese mismo y ha pasado un determinado tiempo, hacen lo más fácil que pueden hacer. Van al INSS y solicitan un saneamiento simple. Lo más fácil que pueden hacer. ¿Y quién está en posesión? ¿Quién es el dueño? Mire, yo soy el posesionario, pero yo la cuido, la riego. El dueño no sé dónde está, dónde aparece. Y de ahí se dan los problemas. Cuando entra el saneamiento, la inspección y todo el procedimiento, y llega desde La Paz los títulos ejecutoriales, ya cambiando el nombre. Y ojo, con folios reales, derechos reales. De la propiedad rural se llama. Entonces, Pero, porque doctor, tiene similitud, les decía, con la usucapión en el tema urbano, en el tema del Código Civil. Porque si ustedes se acuerdan, adelantándome un poco al tema de la usucapión ordinaria o extraordinaria o decenal, ¿no? Les había dicho que esta usucapión también se conoce con el nombre de prescripción adquisitiva. Cuando hablamos de prescripción, hablamos de perder un derecho por no ejercerlo durante un determinado tiempo o plazo. Es una especie de sanción que la ley nos da a ese derecho porque no lo has usado en un determinado plazo. Y en la usucapión es eso. Es básicamente, a ver si me entienden, dicho en términos muy vulgares, como no te ha interesado ocuparte de tu propiedad, de tu lote, de tu casa, como no has pagado impuestos, no has pintado el muro, no has arreglado la acera, no hay plantitas, no estás cumpliendo con la función social que dice el artículo 106, y habiendo transcurrido ya 10 o más años, ¿sabes qué? Has perdido ese derecho, ¿no? Esa es la prescripción. Has perdido ese derecho porque no lo has usado, no has usado ese derecho en 10 o más años. Quien ha hecho uso de un derecho de posesión por 10 o más años, ha hecho mejoras, ha construido unos cuartitos, ha pintado el muro, ha hecho la acera. Es más, en la junta vecinal lo conocen al posesionario en vez que aquí que eres el propietario, ha pagado los aportes, las cuotas, se ha hecho instalar luz, agua, alcantarillado. Él sí le ha dado la función social a esta propiedad. Él sí ha cumplido con los 4 requisitos de la posesión. Los vecinos piensan que él es el dueño, por tanto, él va a adquirir esa propiedad. Por eso se llama prescripción. Chau tu derecho por no haberlo ejercido, adquisitiva, a este se le va a entregar. Lo mismo pasa en el sector agrario con otro nombre. La tierra es de quien la trabaja. Puede que el propietario la haya adquirido, la haya comprado, pero no le da la utilidad a la función social y la ley, al parecer, sanciona esa inactividad en el sector agrario. ¿Sí? De ahí que se da, ¿no? Que se da el cumplimiento estricto de que la tierra es de quien la trabaja, fuera de los compromisos que debe existir con sindicatos agrarios que están organizados en determinadas zonas, hay que asistir a reuniones, hay que pagar cuotas, si hay marchas tienes que asistir, si no hay multa, todos los compromisos orgánicos sociales que existen en esas comunidades, en esos lados. Por ahí pasa la cosa. Ahora, sí, creo que lo decía Lidia, en su momento, hace muchos años atrás, se interpusieron acciones de inconstitucionalidad a las normas, al principio. Pero tiene una exposición de motivos la ley agraria que prácticamente consolidan el derecho a quien trabaja la tierra en el sector agrario. Como sanción a la negligencia, descuido, inactividad demostrada por el que se considera propietario.
Esa es la explicación legal, chicos, que les puedo dar con referencia a la pregunta que dije así. Lo que sí tenemos que entender es que el ámbito civil, ¿cierto?, regula la conducta de las personas particulares entre sí y de estas con el Estado, se va a encargar, ¿sí?, estrictamente de ese ámbito. La ley agraria, el derecho agrario, se va a encargar de lo que es estrictamente agrario. Respetando el derecho, la posición de Lidia, el criterio de Lidia y de todos ustedes, reitero, esa es la explicación legal que les puedo dar. ¿Ok? ¿Quién más preguntaba? Creo que era Cintia. ¿Alguien más, chicos? Sobre el tema de la propiedad. ¿Nadie más? ¿Los he dejado anodados o qué ha pasado? No hay ninguna Yo duda. tengo otra pregunta, mis compañeros me deben odiar, pero No, tengo otra pregunta. yo les he dado el campo Doctor, siempre es adelante. que, doctor, es que eso, el usucapión y de la expropiación de un bien, no entiendo por qué lo tienen que tomar como algo legal. Porque puede ser, ¿no? No, no son todos los casos, pero puede ser que la persona, no sé, se enfermó, viajó, le pasó un accidente, hasta en coma 20 años, y alguien X que ha estado en su terreno o que ha querido hacer algo en su terreno se quede con la propiedad. O sea, sé que ya es una ley, sé que está escrito en el Código Civil, pero también sé que no estoy muy de acuerdo. Y se respeta el criterio, Lidia, porque siempre he dicho yo, cuando he dado esta materia, que la observación que tú haces, también se las ha hecho en su momento, puede ser tema de tesis. Lo interesante sería que se haga la tesis y que los fundamentos, los argumentos jurídicos, doctrinarios que se vayan a utilizar, logren convencer a los legisladores que hay una contrariedad en el reconocimiento de los atributos y las características que reconoce la misma doctrina al propietario, al derecho de propiedad, cuando le dice eres exclusivo, eres absoluto y eres perpetuo, ¿no? Y le dice además puedes usar, gozar, aprovechar y disponer de él, y de pronto llega un límite que la misma ley le pone y dice, ah, pero si no cumples con la función social, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el carácter absoluto? ¿Dónde está el carácter exclusivo? ¿No? Podría y tendría que ser un tema de tesis. Ahora, lo que hay que diferenciar, chicos, es que la usucapión, que la vamos a ver, reitero, como tema individual, con todos los pormenores que se debe saber, ¿no?, es un instituto jurídico distinto de la expropiación. Y digo que es distinto porque la usucapión la puede hacer cualquier persona, cumpliendo con los requisitos y los presupuestos legales de la usucapión y especialmente de la posesión, porque la usucapión es una forma de adquirir la propiedad que se basa y se sustenta en la posesión. En cambio, la expropiación, que también lo vamos a ver en un tema individual, la expropiación es un instituto jurídico cuya única facultad se le reconoce al Estado. El único que puede expropiar una propiedad privada es el Estado. Mediante, claro, sus gobernaciones, ministerios, alcaldías, cualquier entidad estatal, pero el único es el Estado. ¿Y cuándo se expropia un bien? Cuando no cumple una función social, y segundo, cuando es de necesidad y utilidad pública. Y la tercera, se debe pagar un justo precio. Entonces, tratando... Eso sucede en los condominios y en las urbanizaciones, ¿verdad, doctor? de, Que tienen áreas verdes
que no son parte de las urbanizaciones o condominios porque le pertenecen al municipio y ellos pueden expropiar o agarrárselo a menos de que hagan la tratativa de comprar esas áreas verdes, pero a un precio justo, Así es. creo. Así es. Uno de los principales motivos o requisitos que debe cumplir una expropiación es el interés colectivo. No sectario, no individual, no grupal. Interés colectivo. No sé si se acuerdan del caso del hipódromo para el famoso estadio, híjole, no me acuerdo su nombre, está en la punta de mi lengua. Pero bueno, la pregunta es, De los sudamericanos tenía que ser como un huevo. eso más o menos. La pregunta es, ¿han podido hacer la expropiación los del Estado? No. No. Porque si la expropiación con norma me dice función social no has cumplido, el hipódromo ha cumplido por demás. Si me dice necesidad y utilidad pública, un estadio es de necesidad y utilidad pública para 60,000 personas. Si planteaban esos predios de pronto, para un complejo o una ciudadela hospitalaria, quizás. Pero si yo, Estado, no compruebo que esa propiedad que quiero expropiar no está cumpliendo una función social, no respaldo la necesidad de utilidad pública y no tengo el dinero para pagar un justo precio, entonces estoy alegando cosas al cielo, al aire. ¿Cuántos años han pasado de esa pretensión? Creo que ya son 4 o 5 años. El famoso batán. Ahí está. ¿No? No. El Instituto Jurídico de la Expropiación, que lo vamos a ver, reitero, tiene características muy, muy delicadas y muy especiales. No es nomás decir expropiar, voy a expropiar, que lo vamos a ver en el tema pertinente. ¿Ok? Bien, estamos a 2 minutos de cortar la segunda sesión. Como de costumbre, me encanta la asistencia. Por favor, pregunten, ¿sí? Pregunten y aquí nadie nos va a odiar, ¿no? Nadie nos va a odiar porque tenemos que aprender, ¿ya? Tenemos que aprender. Entonces, la próxima clase nos toca ver el tema de la copropiedad. Vamos a empezar a diferenciar las características del derecho de propiedad como tal en la copropiedad. Ya no había sido uno el propietario, habían sido muchos. Vamos a ver qué derecho tienen esos o qué limitaciones tienen y cuáles son las obligaciones que van a cumplir estos copropietarios. Bien, chicos, les agradezco una vez más y nos estamos viendo el día viernes. Viernes. Ok. Gracias a todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Chao, chicos. Buenas noches, Lisa. Chao, chicos.